Muy buenos días, mis amados hermanos, con ustedes Jaime Cárdenas. Les deseo un fuerte abrazo y una grande bendición desde acá de donde estamos. Quisiera hoy hablarles de un punto que alguien me pidió que si podía tocar, que es la lectura de la palabra. Y se me hizo muy interesante porque, curiosamente, el Papa San Damaso I fue quien, digamos, hizo el canon bíblico. En otras palabras, la Iglesia Católica fue la que compuso los libros que conocemos como la Biblia, y el católico a veces es el que más desconoce las escrituras. Y a veces nos encontramos con hermanos no católicos, hermanos separados de otras religiones, que juran, aseguran y perjuran que la palabra de Dios o la Biblia es precisamente palabra de Dios. Pero en verdad ellos no tienen una certeza. Ellos no tienen una garantía porque para empezar no creen en la Iglesia Católica. Mas sin embargo nosotros los católicos tenemos la certeza, la garantía, la seguridad y el sello de la Iglesia Católica, que recopiló, hizo toda la tarea, recaudaron, buscaron, compararon, oraron y por medio del Espíritu Santo discernieron qué libros se quedaban dentro de la Biblia y qué libros no. Por eso podemos ver otro libro que se llama el libro de los apócrifos, que tiene el Evangelio de San Judas, tiene, creo que es otro Evangelio de María Magdalena, de donde sacan ese del Código de Da Vinci y todo esto, partes de ahí sacan también, o las películas tradicionales que han visto que Jesús hacía pajaritos de barro y luego les soplaba y les daba vida. Ese tipo de historias las han sacado de los libros apócrifos. Pero a lo que voy es de que la iglesia fue quien discernió. La iglesia fue quien nos dijo, aquí está la que es palabra de Dios. Y por eso nosotros los católicos creemos ciegamente, con plena certeza, de que la Biblia es palabra de Dios. Algo que los hermanos cristianos pues no pueden asegurar. Ellos lo creen y ciertamente están en lo correcto, sí es palabra de Dios. Pero lo que quiero que entendamos nosotros como católicos es de que vean la riqueza y la grandeza de la fe católica. O sea, nuestros antepasados fueron los que nos dijeron esta es palabra de Dios. Nuestros antepasados fueron los que escribieron estas palabras que vemos en la Biblia. Entonces, esa es la grandeza, por lo menos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta es la grandeza que podemos ver dentro de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que quería meditar en ella, porque siendo fruto de la iglesia, no lo comemos. Es como yo tener un fruto fuera de mi casa y nunca comerlo, nunca comerlo. Que ahí se esté tirando al suelo y los animales lo coman, ah, se echen a perder. O otras personas, quizás mis vecinos, que les gusta ese fruto, van y lo agarran y lo consumen. Y bien está, de que se tire al suelo y se eche a perder a que lo coma alguien, bendito sea Dios. Y a veces así estamos nosotros. La Iglesia Católica nos sembró, por decirlo así, este fruto de la palabra de Dios en nuestra yarda y no la comemos. Y vienen nuestros vecinos, los hermanos no católicos, los hermanos de otras sectas, y se devoran esta fruta, la saborean, se la juguean, se la devoran como lo más grande deleite que pueden probar. Y a veces sin conocer toda la etimología, toda la historia, toda los géneros literarios, pero lo que entienden, lo poco o mucho que entiendan, lo devoran. Y nosotros los católicos dejamos que caiga el fruto al suelo y se eche a perder. Tenemos tantos sacerdotes, tantos laicos, tantos misioneros que nos mandan temas de esto, temas del otro, temas de aquí. Esos son los frutos de la Biblia. Y sin embargo nosotros los dejamos caer al no escucharlos, al no aplicarlos. Entonces por eso quiero profundizar hoy en las Sagradas Escrituras. Y quisiera empezar con la primera lectura. Hoy sí escogí 3 lecturas bíblicas porque quería sustentar esta reflexión.
La primera está en Primera de Pedro, segunda, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es esa leche pura? La palabra de Dios. La leche pura es la palabra de Dios y la necesitamos para no solamente para vivir, sino para que haya un crecimiento y una salvación. Miren, hay mucho católico vivo. De hecho, tengo entendido que es la iglesia o la fe que más adventos tiene, pero solo están vivos. Nunca crecieron en la fe. Hay católicos de 60 años, 70 años, 50 años, 30 años que no saben los mandamientos de la iglesia, que jamás se han leído un libro entero, no digamos la Biblia, una carta, una epístola de San Pablo entera. Nunca la han leído. Nunca crecieron en la fe. Están peor que los niños recién nacidos. Porque un niño recién nacido sabe que de él no depende nada. Y cuando tiene hambre llora para que su madre le dé de comer. El católico adulto que no conoce las escrituras está peor porque cree que sabe y por lo tanto piensa que puede vivir su vida independientemente de Dios o con un Dios a su medida y se está muriendo de hambre. Y los vemos con depresiones, con ansiedades, tomando pastillas para dormir, pastillas para dolores crónicos de cabeza. Los vemos con enfermedades psicosomáticas, muriéndose. Están vivos, pero muriendo a la vez. ¿Por qué? Porque nunca crecieron en la fe. Y creen que viviendo de una manera así obtendrán la salvación. Y la verdad es que no es así. La salvación es tan valiosa que tenemos el dicho nosotros de decir, esto de verdad vale la pena. O sea que de verdad vale sentir pena. Y vivir el Evangelio, vivir la fe, conocer las Escrituras, vale la pena. ¿Y qué es pena? Sufrir. Eso vale el sufrimiento. El sufrimiento de quizás dejar de hacer otras cosas, de dejar de ganar dinero, porque a veces hay gente que sufre, dejar de ganar dinero para dedicarte a conocer las Escrituras y más, a veces perder dinero en sentido de gastar dinero en libros, en formaciones, en explicaciones, en catequesis para conocer las Sagradas Escrituras y eso a veces cuesta dinero y hay que invertir dinero. No solo dejar de ganar, sino gastar dinero en cosas que nos ayuden a crecer en la fe. Y eso para la gente es una pena, para mucha gente es una pena. Entonces, lo que verdaderamente vale la pena es aquello que cuesta, aquello que me duele, aquello que es difícil hacerlo. Por eso es que vale la pena. Y mis hermanos, la palabra de Dios vale la pena, porque es leche espiritual que nos hace crecer y que nos da la salvación. En todos estos días he estado meditando, hablaba con un amigo misionero quien amo mucho y le decía, es que mira, he estado meditando en todo esto de las Sagradas Escrituras y se me hace tan hermoso, se me hace tan bello. Me sentía en ese momento tan cautivado, quizás haya sido el mejor momento de haber hecho esta reflexión, pero yo meditaba en cómo si yo pudiera poner toda la Biblia la pudiera poner en una palabra o en una frase más bien, sería la infinita misericordia de Dios en busca del hombre necesitado de su amor. Para mí sería esa frase. La infinita misericordia de Dios en busca del hombre necesitado del amor. Porque cada vez que leo la Biblia o la medito, la profundizo en un pasaje en particular, en un personaje bíblico, me doy cuenta que el hombre no es capaz. Nosotros no somos capaces de ser buenos por nosotros mismos. Yo lo experimento en mi vida propia.
por más que intento ser un buen católico, por más que intento buscar la santidad, por más que intento cambiar malos hábitos de mi vida, me doy cuenta que no puedo y fallo miserablemente. Hasta que no me abandono a la misericordia de Dios, hasta que no dejo que sea el amor de Dios y la gracia de Dios que vaya entrando en mi vida, logro ir cambiando cosas y a veces con dura pena, no porque Dios no lo pueda, sino porque yo me cuesta trabajo encarnar las sagradas escrituras